Y ahora sí empezamos con Machine Learning. Entonces ustedes ya conocen cómo aplicar, que es relativamente fácil, ya cuando ustedes tienen los datos. Y acá importo bastantes opciones para que ustedes conozcan todas las opciones que hay. Entonces hay uno que también suele ser común de utilizar, pero pues ya es cuestión de ustedes que busquen la literatura, que se llama el Support Vector Machine, o en este caso lo llamé SVC, pero también lo pueden llamar SVM. Y ya podemos empezar a hacer el análisis. Pero les voy a incluir o les estoy incluyendo algo interesante y es Python permite utilizar o tiene una opción bien interesante que se llama Grid Search y el Grid Search permite hacer una comparación de diferentes modelos para hacer o para encontrar el modelo que dé el mejor resultado. Entonces ustedes recuerdan que dentro de los modelos podemos asignar ciertas características o ciertos atributos para mejorar o cambiar los resultados. Dentro de los cuales ustedes, por ejemplo, ya vieron que existe el criterio, que es cómo separar o tomar decisiones y qué atributo es más importante que los demás. Es Gini o entropía. Y básicamente vamos a aplicar, por ejemplo, o vamos a comparar con diferentes cantidades de estimadores. Y hay otra cosa que se llama el bootstrap, y ya al final se los explicaré. Si se me pasa, les recomiendo que lo busquen. Simplemente esta es una forma de cómo analizar mis bosques aleatorios. Pues simplemente es otro tipo de atributo que me permite decir cómo estoy seleccionando mis datos aleatorios dentro de mi base de datos. Y al final voy a encontrar cuáles son los datos que me dan el mejor resultado. Entonces, en este caso, para los datos de entrada que obtuve y para tratar de predecir los resultados, lo que quiero es, o lo que me va a dar es que utilizando Bootstrap, el criterio de entropía y 300 estimadores, voy a obtener el mejor resultado, que es de un 73%, que significa que el 73% de los casos pudo analizarlo correctamente. Acá, otro de los casos que voy a hacer es que cada vez que se hace el análisis o cada vez que se corre un algoritmo, este algoritmo va a aprender diferente, va a tener un diferente proceso de aprendizaje. Y la idea es tratar que cada vez que corra el modelo, los resultados sean relativamente similares. Si no, significa que hay ciertos atributos de entrada que hacen mi modelo inestable y que no sabe decir si es importante o no es importante. Entonces, por eso, acá tenía escrito 75% y ahora 73%. Esto significa que hay cierto cambio que no es realmente muy alto. Entonces, simplemente me está diciendo, si yo vuelvo a correr este modelo, la precisión va a ser similar, lo que significa que los atributos que he seleccionado son relativamente estables y no me producen confusión al modelo. Pero bueno, acá simplemente me está diciendo, utilice esto para su modelo y continúe. Entonces, ya tengo mi modelo y ahora sí puedo hacer mis predicciones. Y finalmente voy a obtener, por ejemplo, este resultado que ustedes ya conocen, el mean squared error, y es básicamente, recuerden, el error que es entre los valores calculados o predecidos y los valores reales. Entonces, entre más pequeño sea este valor, mejor para nosotros. Entonces, podemos incluso hacer un análisis del mean squared error. ¿Se acuerdan las gráficas? Y en este caso, de los bosques aleatorios, podemos hacer una comparación entre si agregamos más estimadores, me va a dar mejores resultados. Entonces podemos hacer con esta gráfica, analizar que después de aproximadamente 100 estimadores, esto tiende a converger alrededor de 0.26. Entonces, en este caso, por ejemplo, habíamos analizado que 300 estimadores era el mejor resultado. No, tal vez podemos utilizar 90, ya me puede estar dando un mejor resultado. Entonces, lo que tiene que darse cuenta es que entre más estimadores se utilicen, más tiempo se va a demorar el modelo en calcular. Entonces, a veces no es necesario hacer árboles muy complejos, sino relativamente simples para que sea un modelo que tenga mayor facilidad de clasificar, por ejemplo,
si tenemos, al fin de cuentas, necesidad de clasificar 2 millones de píxeles, pues va a ser mucho más fácil utilizar un modelo más simple. Por el otro lado, ustedes ya conocen la matriz de confusión. Acá nuevamente les dejo la imagen que ustedes ya conocen. Y vamos a analizar que, listo, aplicamos nuevamente el modelo. Nuevamente el porcentaje que obtuvimos es relativamente cercano a los otros que habíamos visto. Y en este caso me está dando que mi modelo tiene un 77% de precisión. En este caso, vemos acá que en un total de, acá no tengo el total, pero bueno, si suman todos estos valores, vamos a hacerlo rápido, 57, 60, de 66 puntos nuevos, perdón, de 76 puntos que se utilizaron para testear mi modelo dentro de los depósitos, el 45 se predijo correctamente como un 1, o sea que no es un pórfido, pero es un depósito, y 6 apenas se clasificaron correctamente. De los depósitos tipo pórfido, en total teníamos 9 y solo 3 se clasificaron como no pórfido, que realmente no está mal, pero de un total de 57, 12 se clasificaron como pórfido y realmente no eran pórfidos. Esto puede ser interesante o esperado porque, por ejemplo, los pórfidos pueden estar relativamente cerca o incluso casi que en el mismo lugar que los epitermales. Entonces ahí, por ejemplo, puede generar cierta confusión a mi algoritmo. Entonces, en general, vemos que si bien el análisis o el algoritmo realmente pudo identificar dónde hay los otros depósitos, por así decirlos en general, el tema de identificar dónde hay pórfidos no es muy bueno. Entonces, ustedes ya empiezan a recordar tal vez que acá tenemos un problema de desbalanceo de datos y esto podemos mejorarlo balanceando nuestros datos. Sin embargo, les voy a introducir a un tipo de análisis que es el tema de los histogramas y es acá podemos plotear en el eje X la probabilidad de cómo se clasifican los depósitos y el porcentaje, o perdón, la frecuencia de esta probabilidad. Entonces vemos que muchos realmente no tienen una probabilidad alta de ser un número 2, pero si hay una probabilidad alta de ser número 1. Entonces vemos que este tipo de análisis también nos permite indicar que en mi modelo tal vez no está dando un muy buen resultado para por lo menos predecir dónde hay depósitos tipo pórfido, pero los otros depósitos me está diciendo, listo, estoy teniendo un porcentaje relativamente alto. Finalmente, ustedes ya conocen cuáles son las gráficas, o esta gráfica, diagrama de barras que me indica cuáles son los atributos más importantes para determinar si hay un pórfido o otro depósito. Y lo más importante es, en este caso, para el modelo que entrené, la densidad de las fallas o el molibdeno. Entonces, estos dos tipos o estos dos atributos le están dando bastante relevancia a que hay un depósito tipo pórfido. Por otro lado, ¿qué pasa con el número 8, el número 6? Entonces, las intrusiones intermedias félsicas y las intrusiones félsicas son las de menor relevancia para determinar si hay un depósito tipo pórfido, por ejemplo, o hay un depósito. ¿Qué significa esto? Pues hay muchos depósitos que también dependen de los intrusivos. Entonces, esto no me va a permitir diferenciar un pórfido de los otros depósitos. Entonces, aquí es donde ya ustedes empiezan a decir o pensar críticamente cómo puedo relacionar mis resultados de los modelos con algo que tenga sentido en vida real. Entonces, con esto pueden ustedes decir, listo, si ustedes fueran a determinar los depósitos tipo pórfido y los sedimentarios y es poco relevante las intrusiones, pues ustedes dicen, ok, acá hay algo raro.
Entonces, esto también a ustedes les puede dar una perspectiva no solo de definir qué es lo más importante para modelar mis depósitos o qué es lo que más importa en esta zona, sino los, si realmente tiene sentido los resultados que se están obteniendo. Entonces, lo que ustedes ya conocen, el desbalance de datos. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, qué pasa si hacemos los cambios. Entonces, si hacemos un undersampling y hacemos un oversampling o el smoothing, vemos que de un área bajo la curva inicial de 63, vamos a mejorar, por ejemplo, si hacemos un oversampling. Ahora sí, el área bajo la curva es bastante bajo, pero como estamos simplemente en un ejemplo, les estoy mostrando las formas de comparar esto. Lo ideal es que ojalá esto subiera a un 90, a un punto 9. Sin embargo, continuemos. Y como era de esperarse, con valores de áreas bajo la curva tan bajos, vemos que acá simplemente estoy comparando los diferentes modelos, vemos que nuestros modelos no son relativamente buenos, están bastante cerca de la línea en la cual simplemente mi algoritmo puede predecir o no puede predecir, o simplemente está seleccionando aleatoriamente. Y con eso podemos, a fin de cuentas, tomar una decisión o visualmente decir los modelos. Idealmente, la idea es que ustedes empiecen a jugar con los datos, obtener unos resultados muchísimo más altos. Cuando estamos haciendo este análisis, puede que dependiendo de los datos, sea muy difícil llegar a esto, pero la idea es, lo que les digo, es un proceso iterativo y la idea o el reto que les estoy dando acá es cómo podemos mejorar estas curvas y que no floteen tan bajo. Sin embargo, lo que les digo, ustedes ya lo ven de acá claramente cómo podemos comparar diferentes modelos a partir de un desbalanceo o el balanceo de los datos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo? Lo que estábamos haciendo anteriormente era solo para los bosques aleatorios. Vamos a hacer lo mismo para las redes neuronales. Podemos hacer el mismo análisis que es el, sí, el análisis de cuál es el mejor modelo utilizando el Grid Search CB. Y con eso vamos a terminar que, por ejemplo, estos datos me permiten llegar a un 75, casi un 75% de precisión. Ahora, les hago una nota acá en particular. Muchas veces la gente dice, mi precisión es de 75% y eso es relativamente alto. Ya vieron que hay bastante tela por cortar debajo de todo de este número y que no necesariamente el 75, 74 me está dando un buen resultado, sino puede que sea o que esté relacionado a mi desbalanceo de datos y que la mayor precisión me esté dando para la variable que no quiero predecir o que tiene mayor presencia en mis datos. Sin embargo, continuemos, acá hacemos lo mismo. Entonces, acá básicamente estos errores, por así decirlo, está diciendo que mi análisis o mis redes neuronales no pudo converger, entonces que todavía el error es relativamente alto. Pues idealmente, si es un modelo fuerte y tiene muy buena precisión y todo, estos errores no deberían mostrar. Y sin embargo, igual vamos a utilizarlo, vamos a hacer una predicción. Y ahora vemos por qué mis resultados de las redes neuronales me estaba dando relativamente flojo y resulta que me está mostrando que mi modelo estaba relativamente confundido, siendo que tenemos 15 valores de entrenamiento, en este caso, solo 4 los pudo modelar de forma correcta. De los que tienen un- una clase igual a 1, que en total tenemos 51, solo el 37 se pudo modelar de forma correcta. Sin embargo, continuemos, vuelve y juega el tema de los histogramas para la clase número 2. Solo muy pocos flotean en la parte derecha, entonces hay muy poca probabilidad o mis depósitos no están floteando de forma correcta. Idealmente, todo lo que es
un depósito tipo 2, pues debería plotear donde es el 1. ¿Por qué? Significa que todo lo que está entrando, tratando de predecir, me lo predice correctamente. Y acá podemos hacer un análisis también de qué pasa si empezamos a aumentar las iteraciones. Entonces, simplemente de 1 a 500 vamos a ver si mi modelo puede mejorar, pero vemos que realmente solo en un punto pudimos llegar a un valor relativamente decente, pero el resto mi modelo no es muy bueno, es bastante inestable en la predicción. Idealmente tenemos que llegar a unos valores de 0.2. Pues yo les digo, este es un ejemplo para mostrarles cómo se puede aplicar y cómo se puede empezar a analizar. La idea es que ustedes jueguen con esto para obtener mejores resultados. Y al final podemos no solo comparar modelos entre, al hacer un balanceo de datos, sino además lo que les dije, podemos hacer una comparación entre los modelos con las curvas ROC. Entonces, ¿cuál es la comparación? Vemos que acá plotea el análisis para el bosque aleatorio y el otro es el que se plotea para la curva de las redes neuronales. Pareciera que mi curva de las redes neuronales se comporta mejor, pero ¿qué pasa si hacemos el análisis de el área bajo la curva? Vemos que el resultado del bosque aleatorio es bastante más alto que el de las redes neuronales. Entonces, con esto podemos empezar a tomar la decisión de tomar un modelo sobre el otro, pero en este caso, como mis resultados son tan bajos, no tomaría ninguno si no tengo que corregir mis resultados. Ahora ya vamos a ver qué podemos hacer o qué les sugiero para mejorar los resultados, para tomar modelos que son mejores. Sin embargo, queremos ver cuál es el resultado, queremos aplicar estos modelos a la zona que no conocemos. Entonces recuerdan que todos estos puntos A, O, I, que eran 0, son puntos que no conocemos y los habíamos separado. Pues ahora podemos utilizar nuestro modelo para clasificar todos esos puntos que no conocíamos. Entonces, ustedes ya saben que simplemente es utilizar las líneas o predecir los resultados. Y finalmente vamos a tener un resultado que es este de acá. El segundo es el que más nos interesa, que es las probabilidades, y está separado en dos columnas. La primera columna nos está dando la probabilidad de encontrar en la clase 1 y la segunda columna la probabilidad de la clase 2. ¿Cuál es la que nos interesa? La probabilidad de la clase 2. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a decir dónde puede haber pórfidos. Ahora, no podemos utilizar estas probabilidades. Entonces, perdón, hago un paréntesis acá o una explicación a estas probabilidades. Las probabilidades nos está diciendo qué tan probable es que haya un depósito o no un depósito. O en este caso, que haya un pórfido o otro depósito. Entonces, lo que queremos, o la probabilidad básicamente nos está diciendo la favorabilidad que exista este depósito por ejemplo, en un píxel. Eso es lo que tenemos que extraer, tomar y nuevamente construir nuestro raster. ¿Y por qué estoy diciendo reconstruir? Porque en este caso tenemos una matriz unidimensional o de una sola dimensión y queremos volver o convertir esto nuevamente en una matriz de dos dimensiones. Entonces la reformamos en este caso. Bueno, primero separamos las dos probabilidades, perdón. Vamos a asignar valores de -1 a las zonas donde no tenemos ¿se acuerdan las zonas de los rastres que estaban fuera de nuestra zona de interés? Para que simplemente entienda el modelo, que así le hayamos aplicado la probabilidad, simplemente estas zonas son -1 porque realmente no hacían parte de nuestra zona de interés. Entonces simplemente un procedimiento que toca hacer. Y ahora con el reshape vamos a decirle, listo, reconstrúyame mi raster con estas dimensiones. Listo, perfecto. Y ahora sí tenemos nuestra imagen. Ahora simplemente hay que guardarla. Pero ahora acá viene lo que les había comentado de la librería de Rasterio. Rasterio nos permite hacer
o extraer, por ejemplo, la información de uno de los rasters que ya habíamos importado, que son GeoTIFFs o rasters georreferenciados, y aplicar entonces esta información que extraemos de uno a mi zona de estudio, porque básicamente no hemos cambiado la zona, o, no, sigue siendo la misma zona, sino simplemente estos nuevos tips que estamos creando, los rasters que creamos del reshape no tienen un georreferenciamiento. Entonces, simplemente para acelerar el proceso, hacemos esta asignación, le decimos, listo, esta nueva figura que creamos tiene este georreferenciamiento y al final vamos a guardar los resultados. Si no queremos exportarlos a ArcGIS todavía y queremos verlos en Python, vamos a ver, podemos visualizarlos acá como una previsualización. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a ver que la probabilidad o las favorabilidades en mis mapas están bloqueadas de esta forma. Este es el primer caso para los bosques aleatorios y las zonas que tienen un amarillo más fuerte son las que son más favorables para encontrar los depósitos tipo pórfido. Eso es lo que nos interesa. Entonces, vemos que ya podemos determinar ciertas zonas de interés, pero como era de esperarse y los resultados no son tan óptimos como queríamos, todavía las zonas de interés son muy generales, entonces vemos que todavía es una zona muy grande y realmente nuestro modelo no está especificando, sino todavía está generalizando mucho las zonas donde podríamos obtener los, los depósitos. Importante acá resaltar, tal vez es lo que les había comentado, es dentro de las variables más relevantes para los bosques aleatorios o de los atributos más importantes, eran los intrusivos y vemos que la gran mayoría de intrusivos está realmente determinado acá, que es una ventaja, porque entonces nos dice, listo, era de esperarse, entonces realmente dentro de mis intrusivos es donde quisiera tener la mayor favorabilidad, no esperaría tener algo por fuera. Sin embargo, vemos que acá está incluido los intrusivos que les había comentado anteriormente, que son del pérmico, que no deberían estar relacionados con depósitos, y sin embargo, tipo pórfido, y sin embargo, hay ciertas zonas que están indicadas como con un valor alto. Este es el resultado para los bosques aleatorios y ya ustedes pueden darse cuenta que podemos mejorar los resultados o deberíamos mejorar los resultados. Comparemos con los resultados con las redes neuronales y vemos que acá ya no es tan general, tal vez está más especificado, que por ejemplo esto ya es bastante más útil para nosotros para exploración, porque entonces ya podemos definir ciertas horas de interés y que nos diferencia de muchas otras zonas. Vuelve y juega en este caso, los intrusivos son bastante importantes, como era de esperarse, por eso vemos los diagramas acá y vemos que en ciertos casos las fallas nos están diciendo que tal vez no eran relevantes como tal. Sin embargo, tal vez ustedes recordarán acá hay una zona que es bastante relevante para nosotros, que es donde hay bastantes fallas y hay ciertos depósitos. Entonces, esto ya nos está diciendo que nuestro modelo no es muy aceptable. El paso siguiente que ustedes deberían hacer es abrir estos mapas en ArcGIS. En un momento lo haremos. Lo que quiero hacer es, listo, o bueno, primero hagámoslo y ya les digo qué sería el siguiente paso para hacer. Regresamos acá y acá yo ya había importado otros modelos que yo ya había hecho, que tengo las probabilidades, por ejemplo, de lo, utilizando el bosque aleatorio, entonces acá está mi raster bonito y hermoso. Y por ejemplo, a esto incluso le podemos asignar ciertos valores para que sea un poco más explicativo. Hay un color que usualmente se utiliza que es bastante agradable de analizar, que es este. Y vemos que hay ciertas zonas marcadas con alta probabilidad, o alta favorabilidad, que todavía nuestro mapa es muy general, totalmente de acuerdo, pero lo que hay que resaltar acá es que
O bueno, ¿cómo podemos, por ejemplo, validar nuestro modelo nuevamente visualmente? Es mirar dónde están ploteados nuestros depósitos y, por ejemplo, esperaríamos que hubiera una alta favorabilidad acá y no la hay. Entonces, este mapa no nos trae muy buenos resultados. Entonces, de esta forma podemos validarlos. Entonces, ustedes ya conocen cómo se ven los mapas predictivos, pero además cómo poder analizarlos. Y es bueno mostrarles qué no deberíamos utilizar para que ustedes lo puedan mejorar. Al final, el resultado es lo que ustedes o deberían tener favorabilidad alta en estas zonas. ¿Qué pasa con el caso de las redes neuronales? Si lo mostramos acá y cambiamos esto al mismo color, vemos que, por ejemplo, acá esto es mucho más interesante. Nos está dando resultados bastante más atractivos en el sentido que, por ejemplo, acá hay una concentración interesante, acá hay otra concentración interesante cerca de depósitos donde esperábamos. Acá tal vez podría tener un mejor resultado, pero vemos que acá hay una gran favorabilidad y acá ya podemos entonces empezar a determinar, listo, esta zona puede ser interesante o incluso esta zona. Si mostramos nuevamente este mapa, y es una de las cosas que se suelen hacer, es no solo comparar y decir qué modelo es mejor, sino además otra opción que se hace es unir los resultados y ver dónde los dos algoritmos me están mostrando que hay una alta favorabilidad. Entonces, si vemos esta zona de acá, que es alta para las redes neuronales y para los bosques aleatorios, oiga, concentremos en esta zona, o ya me está diciendo que esta zona puede ser muy relevante para encontrar depósitos tipo pórfido. Lo mismo hacia esta zona, entonces volvamos a esconder. ¿Y qué pasa con estas zonas? Tal vez miremos esta y esta. Vemos que todavía está relativamente alto. Entonces, es bastante interesante o bastante o nos está dando un argumento adicional para decir, listo, estas zonas tienen una mayor favorabilidad y deberíamos concentrarnos. Entonces, la idea es, vuelvo y les digo, utilizar estos mapas como una herramienta para tomar decisiones, más no debe ser la única herramienta que ustedes deben utilizar. ¿Qué podemos hacer para mejorar los resultados de nuestros modelos? Entonces, no solo podemos cambiar los atributos o mejorar los atributos en el sentido que listo, ya no son, en el caso de las fallas que les había dicho, no es tomar 3 kilómetros de distancia, sino una menor cantidad. Pero además, o bueno, les puedo mostrar el caso en este nuevo o en esta copia que hice. Y lo que hice acá, que ustedes lo van a tener para hacer la comparación, es perdón, bajo un poco acá. Y acá yo ya no estoy tomando la distancia de las fallas y la densidad de las fallas, sino ahora solo me voy a concentrar en la orientación de mis fallas. Simplemente en estas dos líneas puedo hacer ese cambio. No olvidar primero importar los nuevos datos que ustedes quieran utilizar, pero simplemente acá ustedes tienen que agregar los datos de interés o los atributos de interés y agregar las columnas apropiadas, no se les olvide. Entonces, en este caso, no solo agregué las orientaciones de las fallas, y esto me está jugando un poquito, sino además estoy agregando hoy no me quiere funcionar bien el computador, estoy agregando también los nombres de cada columna que estoy asignando a los nuevos atributos que estoy agregando. Vamos a hacer el mismo análisis, todo no cambia en lo absoluto. Podemos ver cómo se comporta, tal vez no hay grandes cambios, pero ¿qué vemos ahora con con los curvas ROC? Oh, interesante, empiezan a mejorar cuando cambiamos nuestros resultados. ¿Y qué vemos, por ejemplo, con curvas ROC? Si cambiamos o hacemos un balanceo incluso, obtenemos valores incluso de un 80. Tal vez ustedes estaban pensando que no me iban a creer que se podía hacer buenos mapas predictivos en esta zona, pues efectivamente se pueden hacer mapas predictivos interesantes o resultados interesantes. En el tema de las redes neuronales parece que no funcionó muy bien. Vemos que el error de 0.3 es bastante alto.
Y al final podemos comparar, por ejemplo, estos dos modelos, en el sentido que vemos que efectivamente mis bosques aleatorios se comportan muchísimo mejor que las redes neuronales. Entonces, ¿qué modelo, por ejemplo, vamos a utilizar? Utilicemos los bosques aleatorios. Acá podemos hacer una comparación, el área bajo la curva del bosque aleatorio de 60. Vemos que efectivamente vamos a tener que hacer un balanceo de datos, pero por ahora nos vamos a concentrar en eso. O pues la idea es que ustedes lo hagan en su tiempo libre y modifiquen los modelos o el entrenamiento, o ya una vez hagan la clasificación de los píxeles, utilicen el modelo adecuado. Hacemos la reformación, el georreferenciamiento, todo está documentado en el archivo de Python cuando ustedes lo tengan. ¿Y ahora qué vemos? Algo muchísimo más interesante, donde vemos que hay unos resultados favorables para esta zona, y vemos que mis resultados, la verdad, son mucho más interesantes. ¿Y qué pasa? Anteriormente habíamos determinado que había una zona de interés acá, ya no aparece. Interesante, definitivamente interesante, porque posiblemente lo que estábamos haciendo era obtener modelos incorrectos. Entonces, recuerdan, perdón, me devuelvo, estamos analizando esta zona como interesante, ya no es interesante, y prácticamente ya podemos decir que los anteriores modelos estaban completamente erróneos. Y podemos empezar a mejorar nuestros resultados para tomar decisiones sobre algo así. ¿Qué vemos ahora? Vemos, por ejemplo, un lineamiento acá que puede ser interesante y que puede estar relacionado con formación de depósitos acá, pero además pues, vemos ciertas zonas ya mucho más específicas y no generalizaciones. En, en el tema de las redes neuronales vemos que los resultados son muy pobres. Entonces, ya simplemente es jugar, vuelve lo que les había advertido anteriormente, no todos los modelos no, o mejor dicho, un modelo no sirve para todos los casos. Siempre hay que analizar para qué caso sirve un modelo más que otro, y por eso no se puede correr solo un modelo. Y si ustedes simplemente estuvieran interesados en aplicar redes neuronales, pues no vamos a tener un resultado óptimo y simplemente van a decir, listo, no voy a utilizar Machine Learning, o uno se empieza a volver loco, sino tal vez para los atributos seleccionados el algoritmo no es el mejor, sino puede que haya otro mejor algoritmo que podamos utilizar. Estos son diferentes resultados que podemos tener, y siempre es bueno hacer una comparación de la realidad donde tenemos depósitos y ver si efectivamente mi modelo es capaz de mostrar una favorabilidad decente o atractiva alrededor de los lugares donde ya conocemos. ¿Qué sigue? Una vez ustedes definen, por ejemplo, los lugares, por ejemplo, este mapa me parece bien interesante, regresemos incluso a ArcMap. Supongamos que tenemos hay lugares donde hay alta favorabilidad, entonces vemos que acá incluso se está repitiendo un poco la favorabilidad para esta zona. Hacia esta zona no hay ningún depósito, pero hay buena favorabilidad. Entonces, como empresa o ustedes como geólogos de exploración, o la posición que ustedes quieran tener en este momento, en la cual ustedes están o tienen la responsabilidad de tomar una decisión de dónde deberían concentrarse ahora en la exploración o para comprar una licencia. Como usualmente estas decisiones están relacionadas con riesgo, ¿qué decisión tomarían? ¿Ir a una zona relativamente cercana donde existen depósitos y favorabilidad, o se arriesgarían a ir a zonas donde no hay ningún depósito cercano y hay alta favorabilidad? Adicionalmente, sabemos que los depósitos que tenemos acá los podemos separar en si es un prospecto, si es simplemente ya o que era o que es una ocurrencia, o que era una mina que ya se cerró y ya pues se agotó el contenido mineral. Este tipo de análisis ustedes tienen que ya relacionarlo con cómo tomar la decisión
pero ya ustedes tienen por lo menos un mapa visual, una orientación en el espacio para decir, empezar a tomar decisiones. Esta es una de las grandes ventajas. Y, por ejemplo, otra de las, o no por ejemplo, sino otra de los beneficios de utilizar estos mapas es, determinamos que esta zona de acá es favorable, pero ahí el gobierno quiere decretar que aquí va a empezar a decir, o va a ser una nueva ciudad. Pues no nos resulta atractivo a nosotros que el gobierno diga, hagamos una ciudad acá y perdimos la opción de tener un depósito, por ejemplo, a escala mundial o de talla mundial. ¿Qué podemos hacer? Simplemente podemos hacer un buen reporte, ir al gobierno y decirles, no hagan la ciudad acá porque hay favorabilidad en encontrar depósitos, porque no la mueven un poco más al norte. Entonces, este tipo de mapas nos permite también tomar decisiones en cuanto al orden territorial y este tipo de cosas. Entonces, desde acá ustedes ya pueden salir, pensar fuera de la caja, como dice el refrán, y es cómo podemos utilizar esta herramienta. Ahora, ustedes están viendo el mapa predictivo para los depósitos tipo pórfido. Esto se puede aplicar para cualquier otro tipo de depósito, siempre y cuando podamos encontrar atributos que realmente nos describan mi depósito. Si el depósito es muy pequeño, o el tipo de depósito es muy pequeño y las huellas que deja esta mineralización no se detectan a escala regional, tal vez no nos va a servir hacer este análisis. Pero en la gran mayoría de casos sirve o lo es. Por otro lado, lo que quiero que también piensen es que este tipo de análisis se puede aplicar a cualquier tipo de fenómeno geoespacial que tenga relación geoespacial. Finalmente, esto nos permite aplicar el mismo procedimiento para determinar dónde hay zonas de contaminación, dónde hay plagas, dónde hay cierto tipo de, por ejemplo, deforestación. Podemos hacer predicción de dónde probablemente van a ser más deforestación. Este tipo de cosas nos permite, podemos hacerlas a través de Machine Learning. O incluso otra cosa que podemos hacer es detectar dónde ya ha habido deforestación, en el caso que a veces es bien relevante el tema de la minería ilegal en Sudamérica, bueno, y no solo en Sudamérica, sino podemos detectar zonas donde ya conocemos que hay deforestación y utilizar esta información para entrenar el modelo y detectar dónde más hay zonas de deforestación que no habíamos detectado anteriormente. ¿Tiene sentido modelar nuestros depósitos como puntos en el espacio? Realmente, y recuerden que nuestros píxeles, por ejemplo, tienen un tamaño de 147 por 147 metros. ¿Tiene sentido modelar los depósitos como un cuadrado en el espacio con este tamaño? ¿Los depósitos son más grandes o el fenómeno es más grande? ¿O realmente podemos definirlos simplemente como un solo punto o podemos utilizar otro tipo de geometría? Entonces, muchas veces, o opciones que existen y que ustedes tienen que empezar a jugar si quieren hacer más mapas predictivos es, por ejemplo, ya no hacemos el depósito como un punto en el espacio, sino hacemos un buffer alrededor de este punto. Entonces, asignamos hasta 50 metros adicionales, cosas así. Por otro lado, también podemos hacer una digitalización de de los depósitos. Por ejemplo, determinamos que toda esta zona está relacionada con depósitos y tratar de obtener más información que nos modele los patrones de los depósitos. Entonces, ya ustedes tienen que empezar a jugar con todos estos análisis y ver qué información está disponible para ver qué es lo que quieren armar a fin de cuentas. Y finalmente tener el mapa predictivo. Finalmente, quiero comentarles otro punto adicional que ustedes pueden hacer, que les había prometido, y es, ustedes, por ejemplo, este es un caso en Uganda, que también tenemos puntos y tenemos, por ejemplo, los depósitos de estaño y de oro localizados. Acá están diferenciados entre ocurrencia o depósitos como tal. Y resulta que si ustedes se dan cuenta, hay un área acá que se quiere analizar
y la cantidad de puntos es muy poca comparada con lo que tenemos en el Yukon. ¿Qué podemos hacer para hacer el análisis? En este caso, tenemos que utilizar otras soluciones. Otra solución consiste en, por ejemplo, utilizar Machine Learning no supervisado y utilizar lo que se llaman los mapas, los Self-Organizing Maps, o en español siempre se me va el nombre, los mapas autoorganizables, creo que es, para detectar o para armar ciertas clases. Esto es un paralelo, o algoritmo funciona muy en paralelo con lo que les había mostrado de las K-medias, y es tratar de encontrar clases que me agrupen la información que tengo. Y finalmente, tratar de mostrar ¿un qué? Sí, las clases en el espacio, y a partir de estas clases ya entrenar mi modelo supervisado con apenas los depósitos que tengo, pero ya es mucho más óptimo y simplemente voy a utilizar las clases para tratar de hacer estos mapas predictivos. Entonces, ¿a qué me refiero con las clases? Y necesito buscarlo. Acá, por ejemplo, para esta zona, que es una zona que se llama Embarara, vemos que a través de los mapas autoorganizables pudimos clasificar todas estas zonas en un total de 16 clases. Entonces, por ejemplo, toda la clase que es morada y o bueno, supongamos esta clase roja, me está indicando, por ejemplo, mis intrusiones se agrupan en esta clase, y esto me va a permitir separar zonas de interés. Y sobre esto, por ejemplo, o antes de hacer mi análisis o mi entrenamiento supervisado, puedo detectar de una vez que hay mis depósitos tipo estaño, que son los verdes, tienden a estar relacionados con este tipo de región, o esta región en particular. No esperaría encontrar unos depósitos tipo estaño en las zonas amarillas, o en las zonas moradas, o en esta zona azul, o en las zonas rojas, incluso creo que hasta en las zonas moradas. Entonces se empiezan ustedes a dar cuenta que el hecho de hacer clases y hacer machine learning no supervisado también me reduce la incertidumbre para generar mis mapas. A fin de cuentas, ¿qué puedo hacer? Ahora sí, entrenar mis mapas predictivos y obtener unos resultados, por ejemplo, como el que tengo acá. Esto ya es utilizando otro software, pero es simplemente para mostrarles los resultados que se pueden obtener, y podemos obtener o zonas de alta favorabilidad relacionadas a esas clases. Claro, se puede mejorar, pero siempre vuelve y juega el tema de cuál es la información que tenemos disponible y qué podemos hacer con ella. Entonces, esta es otra metodología que se puede hacer, que es utilizar Machine Learning no supervisado, mezclarlo con Machine Learning supervisado y obtener resultados. Entonces, ya es cuestión de ustedes de encontrar y ser creativos en qué es la mejor solución que quieran obtener, sí, hasta tener una solución que ustedes consideren aceptable. Aceptable es, primero, que los modelos se vean relativamente homogéneos. Entonces, por ejemplo, también a partir de la misma análisis se hizo un entrenamiento de un modelo orogénico. No, Archie se murió, no. Listo, volvemos y podemos determinar, por ejemplo, de todas estas zonas en particular. Entonces, lo ideal de generar estos mapas predictivos es que queremos reducir las áreas de favorabilidad. Entonces, no queremos zonas generales, sino queremos zonas particulares. Y con esto poder tomar decisiones. Entonces, entre mayor reducción de áreas de favorabilidad podamos tener, pues mejor podemos tomar decisiones. Pero nunca se les olvide que hay que hacer la validación de todos estos modelos para tomar una decisión. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para que ustedes puedan finalmente tener el certificado del curso? Es, hagan un mapa predictivo nuevo y traten de encontrar las zonas más favorables y digan
por ejemplo, utilizando, si quieren, solo los dos modelos que yo ya les dejé en el código de Python, encontrar cuáles son las dos, perdón, el modelo que mejor me analiza mi zona, que me detecta las zonas más favorables, el por qué seleccionaron ese modelo y cuáles serían entonces sus objetivos de exploración. Entonces, por ejemplo, podrían sugerir un objetivo de exploración y con eso acabaríamos el curso. Entonces, con esto, sí, si ustedes tienen preguntas, ustedes ya saben cuál es mi correo y básicamente revisen los códigos, el código de Python, la información que tienen, toda esta información que ustedes tienen la van a tener en la base de datos disponible para ustedes. Desafortunadamente no les puedo dar una licencia de Archis, sino simplemente es para mostrarles cómo preparar datos. Y sí, espero que puedan encontrar más utilidad a este tipo de análisis, a este tipo de aplicaciones y que vean que aplicar Machine Learning es relativamente fácil. No se necesita mucho, sino básicamente paciencia en el tema de preparar los datos y las iteraciones, pero una vez entienden el concepto, la idea es darle valor a todos los datos que ustedes tienen, simplemente aplicando estos modelos. Y vuelvo y les digo, los modelos que les mostré no son los únicos, hay muchas alternativas y la idea es que ustedes se familiaricen un poco más con ellas. Sin embargo, simplemente esto es un abrebocas para todo lo que se puede hacer con este análisis. Y con eso entonces cerramos el curso. Entonces, muchas gracias por participar en el curso. Bueno, sí, espero entonces sus correos, sus comentarios, sus quejas, reclamos, agradecimientos, lo que quieran. Entonces, estamos en contacto. Y cualquier cosa también me pueden agregar en LinkedIn. También podemos estar en contacto por ahí. Muchas, muchas gracias.